Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. Una mujer es encontrada muerta y otra gravemente herida en lo que parece ser un trágico accidente automovilístico. Cuando los detalles en la escena conducen a los investigadores a creer que el accidente fue meticulosamente planeado. Un fiscal hereda un caso complicado que lo enfrentará a un asesino a sangre fría en una batalla por la justicia. Los fiscales en busca de la justicia. Era un caso que nadie en la oficina del fiscal de distrito quiso tomar. Armado con solo pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito adjunto Craig Richman tuvo que probar la culpabilidad de un hombre en un impactante y brutal delito entre acusaciones sobre una conspiración del gobierno y un encubrimiento masivo. Yo era joven y este era el caso más grande en el juzgado en ese entonces y probablemente uno de los más grandes que se haya visto. Así que no iba a tener miedo. Y haría lo mismo que suelo hacer en otros casos, asegurarme de que no se saliera con la suya. Temperamento asesino. En este episodio, los nombres de algunos individuos asociados con el caso han sido cambiados para proteger su identidad. Eran poco más de las 4 de la mañana del 22 de julio de 1987. Un conductor que pasaba se detuvo a investigar un accidente automovilístico cerca de una rampa de salida de la Interestatal 5 en Los Ángeles. El vehículo había golpeado un poste de electricidad. Cables cortados colgaban sobre el auto debido al accidente. El olor a gasolina impregnaba el aire. Temiendo que las chispas eléctricas encendieran el combustible, el conductor se retiró y condujo hasta una parada de camiones cercana, desde donde llamó al 911. El centro de emergencia del condado de Los Ángeles recibió la llamada. El operador inmediatamente alertó al cuerpo de bomberos, paramédicos y a la división de Foothill del Departamento de Policía de Los Ángeles. En minutos, los paramédicos llegaron a la escena. Muy bien, ya llegamos, aléjese. Descubrieron a dos mujeres en el asiento delantero del auto. La conductora fue declarada muerta en el acto. La pasajera, inconsciente pero todavía viva, fue llevada inmediatamente al hospital. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Los Ángeles llegó a la escena. Cuando los bomberos inspeccionaron el vehículo, el cuerpo de la conductora muerta todavía estaba tras el volante. Charcos de gasolina llenaban el suelo y los asientos. Una vez que el cuerpo de bomberos eliminó el peligro de incendio y las líneas eléctricas fueron apagadas, el forense retiró el cuerpo del auto. Los rastros de gasolina en el asiento del pasajero y las heridas de las víctimas eran más severas de lo que en el accidente se podía esperar. El capitán de los bomberos llamó al investigador de incendios de Los Ángeles, Michael Camelo.
Es inusual para nosotros responder a un accidente automovilístico, así que cuando llegué estaba un poco curioso por saber el por qué nos habían llamado. Al estar allá pude hablar con un capitán quien me explicó lo que había encontrado. Me di cuenta de que habían hecho bien en llamarnos y me alegró que solicitaran nuestra presencia. En el suelo del vehículo, los inspectores encontraron una botella de whisky con 2/3 de su contenido. En la cajuela encontraron evidencias que indicaban que el suceso podría ser más que un trágico accidente. Había una lata vacía de gasolina, algunos fósforos, restos de papel y trapos parcialmente quemados, todavía calientes al tacto. Había pruebas de que el fuego se había iniciado en la cajuela. Debajo del auto, los investigadores encontraron la pista más intrigante de todas. Un pedazo de cuerda que colgaba de un eje bajo el tanque de gasolina. Un extremo de la cuerda estaba parcialmente quemado. Cuando la cuerda fue removida, los investigadores observaron una punta metálica plana y afilada sujeta por un tornillo al chasis del auto. La punta fue afilada a un extremo y colocada a varios centímetros de la parte inferior del tanque de gasolina, el cual estaba parcialmente lleno. Los investigadores creyeron que cuando el auto golpeó el poste, la punta estaba allí para provocar una explosión, quemando a ambas víctimas y destruyendo todas las evidencias del crimen. Al día siguiente del accidente, los oficiales uniformados volvieron a la escena y exploraron el área, pero no pudieron encontrar ningún testigo. El investigador de incendios, Camelo, tendría ahora que confiar en el vehículo y en el camino para contar la historia de lo que realmente había sucedido esa noche. El vehículo viajaba con dirección norte por el camino de San Fernando y frenó aproximadamente a 80 metros de donde realmente se detuvo. Viajó calle abajo, saltó la cuneta y golpeó el poste. Al final del camino había una pared de concreto. Si el auto no hubiera virado a un lado, hubiera chocado de frente con la pared y se habría desatado una reacción en cadena mortal. El impacto habría hecho que la punta metálica perforara el tanque de gasolina. La cuerda ardiente habría encendido el combustible y el auto habría estallado en llamas. Para los oficiales de policía estaba claro, este no era un accidente de tránsito. Era un homicidio. El inspector Camelo se reunió con el detective Stephen Fisk del Departamento de Homicidios de Foothill y le informó los detalles del caso. Un investigador fue enviado al hospital. La sobreviviente del accidente estaba en condición crítica. El informe médico indicó que sus heridas no eran consistentes con un accidente automovilístico. Ella parecía haber sido golpeada en el rostro y en la cabeza con un objeto pesado y contundente. El médico encargado relató que en un ir y venir de conciencia, la víctima se le había identificado a una enfermera como Kathleen. Los detectives sospecharon que la mujer en la morgue era la madre de Kathleen. Claire Piernock, de 41 años, había sido identificada por su permiso de conducir de California encontrado en su bolso. Según el informe de la autopsia, el cuerpo de Claire Piernock tenía severas quemaduras de gasolina. La causa de la muerte fueron golpes múltiples al cráneo con un objeto contundente, probablemente con un hierro para neumáticos. La autopsia también indicó que el nivel de alcohol en la sangre de la víctima triplicaba el límite legal. El Cadillac fue enviado al laboratorio criminalístico de San Fernando para su análisis. Sorprendentemente,
Ninguna huella digital fue encontrada en el volante del auto. La ausencia de hasta una huella digital parcial le sugería a los investigadores que la víctima muerta, encontrada en el asiento del conductor, no había estado conduciendo, sino que había sido colocada en esa posición. Una verificación del número de identificación del vehículo Cadillac reveló que su propietario legal era un hombre llamado Robert Piernock. Él tenía la misma dirección que las dos víctimas del accidente, Claire Piernock y su hija Kathleen. Oficiales uniformados fueron enviados a la residencia Piernock en un vecindario de clase media alta en Los Ángeles, no lejos del sitio del accidente. Pero nadie abrió la puerta. La policía habló con los vecinos. Uno de ellos dijo que Claire vivía en la casa con su hija de 18 años, Kathleen. Claire se había separado de su esposo, Robert Piernock, hacía varios años. La policía se enteró de que Robert iba de vez en cuando, y era bastante común oír gritos desde dentro de la casa de los Piernock. Pero pronto averiguarían más. Habla el detective Fisk. Recibí una llamada telefónica de un amigo íntimo de Claire que había cortado su relación aproximadamente 8 años antes debido al temperamento explosivo de Robert Piernock. Ella le temía y escuchó cuando Claire era amenazada por él. También oyó una conversación en la que Robert Piernock le decía a su hija menor: ¿no sería maravilloso que mamá muriera en un accidente automovilístico? El hombre que llamó también dijo que Claire odiaba el Cadillac de su esposo y que nunca lo habría conducido. ¿Podemos entrar para hablar con usted? Otra vecina, una mujer joven llamada Shirley, le dijo a los oficiales que ella y Kathleen eran las mejores amigas. Nos gustaría que hablara un poco sobre sus vecinos. Shirley le dijo a los oficiales que ella había estado con Kathleen el día antes del accidente. Ella la vio por última vez cuando la dejó en la casa de los Piernock alrededor de las 5:30 de la tarde. Ambas vieron el Datsun que conducía el padre de Kathleen estacionado en la entrada. Estaré bien, estoy segura. Tengo cosas que hacer. Shirley ofreció entrar a la casa con su amiga, ya que ella sabía que el padre de Kathleen era a menudo abusivo. Adiós. Adiós. Pero Kathleen dijo que no, que todo estaría bien. Las dos chicas habían planeado salir juntas esa noche. Shirley la llamó repetidamente para confirmar sus planes, pero no hubo respuesta. Shirley pasó por la casa de los Piernock más tarde, esperando encontrar a Kathleen. Pero nadie abrió la puerta. Después de tocar durante varios minutos, Shirley y sus amigos se marcharon. Las luces de la casa estaban encendidas, recordó Shirley. Y los autos del señor Piernock, el pequeño Datsun que él conducía y el antiguo Cadillac El Dorado, estaban aparcados en la entrada en ese momento. Con la pista que dio uno de los vecinos de Claire Piernock, los investigadores se pusieron en contacto con Robert Piernock en la cercana Tarzana, donde vivía con su novia. Hola, ¿puedo hablar con Robert Piernock, por favor? Claro. Piernock dijo que no sabía nada del accidente. Prometió pasar por el precinto más tarde esa mañana. Pero Robert Piernock nunca se reportó en la estación de policía. Cuando los detectives supieron que Kathleen había recobrado el conocimiento y era capaz de hablar, volvieron al hospital. La memoria de Kathleen había mejorado sostenidamente en las últimas 48 horas. Las imágenes que recordaba de la última noche en su casa la asustaban, y la historia que le contó al detective era escalofriante.
Ella confiaba evitar una pelea con su padre esa tarde. Mientras calentaba su comida en el microondas, Robert Piernock comenzó a quejarse de las cuentas de servicios que debía pagar. El aire acondicionado, todo el tiempo encendido. ¿Por qué me gritas? Kathleen respondió con un comentario sarcástico. ¿Lo necesitas? No lo necesito. Enfurecido, Piernock saltó sobre su hija, tomándola por el cuello. ¡Vuelve aquí! ¿Qué estás Ven. haciendo? ¿Se enardeció más? ¿Trataste de golpearlo o...? No. Kathleen luchó, pero no podía liberarse y él la inmovilizó en el piso. No fue por mucho tiempo. Ya lo El encontraron. ataque se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Piernock retiró las manos del cuello de su hija y le preguntó si estaba bien. Ella le contestó que viviría y él le dijo que tenía algo que la haría sentir mejor. Kathleen no tenía idea, le dijo a las autoridades, de lo que su padre quiso decir con aquel comentario. Solo se alegraba de que lo peor hubiera pasado. Lamentablemente para Kathleen, su noche de terror apenas comenzaba. Tranquila. En julio de 1987, Kathleen y su madre Claire Piernock fueron golpeadas, bañadas en gasolina y abandonadas hasta morir en un auto que fue manipulado para que explotara. Su madre murió, pero Kathleen sobrevivió. Los investigadores esperaron pacientemente 48 horas a que recobrara totalmente el conocimiento. Ahora esperaban entender los acontecimientos que sucedieron aquella noche caliente de verano. Kathleen recordaba haber tenido una pelea brutal con su padre esa tarde. Después de recobrar la calma, él salió de la casa diciendo que tenía algo que la haría sentir mejor. ¿Qué estás haciendo? Momentos más tarde, él volvió y colocó un par de esposas en sus muñecas. Siéntate y relájate. La obligó a sentarse en el sofá ¿Qué estás haciendo? y le colocó una capucha de lona sobre su cabeza. No te resistas, vamos. Piernock insertó un tubo plástico en su garganta y usando un atomizador, roció alcohol en el tubo, obligándola a beber. Él haría que su esposa e hija se embriagaran, dijo, para que su esposa firmara algunos papeles, con los cuales saldría para siempre de sus vidas. ¿Qué hizo entonces? Él lanzó a Kathleen en la cama de su madre, encendió la radio y luego revolvió los cajones de la cómoda. Aunque él y Claire habían estado separados por varios años, todavía tenía cosas suyas escondidas dentro de la casa, incluyendo un arma. Él colocó el cañón del arma cerca de su oído y tiró del gatillo. La recámara estaba vacía. Si no cooperas, le dijo, te volaré los sesos. Su padre le ató los tobillos con una cuerda y subió sus piernas, atando la cuerda alrededor de las esposas. Luego abandonó la habitación. Volvía de vez en cuando a la habitación. Él volvía de vez en cuando, explicó ella, forzándola a beber más alcohol. También fue obligada a ingerir píldoras. Él dijo que lo sentía. Robert Piernock abandonó a su hija en la cama de su madre, atada e incapaz de ver durante horas. En cierta ocasión, ella creyó oír ruidos fuertes que venían de otra parte de la casa. ¿Había regresado su madre del trabajo? ¿Estaban peleando sus padres? Kathleen no estaba segura. La policía se enteraría más tarde de que durante todo el Vía Crucis, la amiga de Kathleen, Shirley, había estado tratando de localizarla. Las horas pasaron y el alcohol y las píldoras surtieron efecto.
Kathleen apenas estaba consciente cuando sintió que alguien la llevaba al exterior y la colocaba en un auto. Allí las imágenes se hicieron más borrosas y no recordaba nada más. Después de la entrevista con Kathleen, los investigadores obtuvieron una orden de arresto para Robert Piernock. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas tanto para la casa donde Kathleen fue maltratada como para el condominio de Robert. La policía no tenía ninguna información acerca del paradero del fugitivo. El detective Fisk y su equipo de investigadores tenían que encontrar pistas que les ayudaran a localizar al sospechoso y a conectarlo al crimen. Debían trabajar rápido. Inmediatamente después de que este crimen ocurrió, comenzó la cacería. Conseguimos órdenes de registro para ver los archivos bancarios, tratando de averiguar dónde movía dinero, cuánto tenía y si poseía alguna propiedad. Tratamos de averiguar dónde realmente había ocurrido el crimen. Obviamente, la golpiza no había sucedido dentro del auto. La policía encontró un pedazo de cuerda en el dormitorio donde Kathleen había sido sometida, así como cajas de papeles, carpetas y archivos que Robert Piernock había dejado en la casa. Sin embargo, no había señales del sospechoso. A los investigadores les preocupaba que con cada día que pasara, el rastro se desvaneciera. Un equipo de vigilancia fue asignado para rastrear a la novia de Piernock, Sonia Siegel. Ella fue vista haciendo varias llamadas telefónicas en teléfonos públicos, pero no condujo a los detectives hasta Piernock. Después de 2 semanas, la policía encontró el Datsun gris de Piernock. El auto fue confiscado y registrado. Dentro, los investigadores encontraron más notas, recibos y otros papeles. 2 armas. La primera una pistola automática y la otra un revólver con mango de madera y varias herramientas, incluyendo un torno de banco. Los tornos de banco a menudo dejan señales de mellas diminutas en cualquier herramienta colocada en su agarradera. Los investigadores compararon el diseño cruzado del torno de banco de Piernock con las mellas encontradas en la punta metálica que había sido adherida debajo del Cadillac. Las mellas coincidieron. Luego, los investigadores se reunieron con una abogada privada llamada Victoria Doom. Ella le dijo al detective que 9 meses antes del accidente, Claire Piernock le había pedido comenzar el proceso de divorcio. La abogada encontró que el esposo de su cliente, Robert Piernock, estaba sorprendentemente receptivo a los deseos de su esposa. Mi vida es un desastre. Usted no conoce a Robert. De hecho, mientras ella accediera a posponer el divorcio, dándole tiempo para finiquitar algunos negocios, Piernock accedió a dividir sus activos equitativamente. Esté tranquila que nada va a pasar. Me pondré en contacto con Gracias. usted. Está bien, por favor, sea cuidadosa. ¿Son los papeles de divorcio? Así es. Aquellos activos incluían 3 casas en el sur de California, 4 cuentas bancarias y más de una docena de pólizas de seguros de vida que sumaban más de $1,5 millones. ¿Cuándo de hecho sería posible tener uno? Él quiso aplazar. Los investigadores ahora creían que habían encontrado un motivo para el asesinato, pero Piernock todavía estaba en libertad. El 3 de septiembre, 5 semanas después del accidente, Sonia Siegel fue llevada a interrogatorio. Los investigadores estaban convencidos de que ella sabía dónde se escondía el sospechoso. Pero cuando trataron de presionarla, se hizo evidente que Piernock le había dicho que él estaba siendo perseguido y que ella creía que él era inocente. ¿Dónde está? No lo sé. Los investigadores le dijeron a Sonia que si no cooperaba, podría ser culpada de cómplice de asesinato. Está bien, sé dónde está. La presión funcionó. ¿En un motel? Sí. Sonia dijo que Piernock se estaba quedando en un motel cerca de San Fernando, California. ¿Puedo ayudarlos?
¡Aléjese de la puerta! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Al piso! Finalmente, después de más de un mes, la policía tenía a su hombre y quizás justo a tiempo. En la habitación del motel, los detectives encontraron más de $25,000 en dinero efectivo, una maleta hecha y una guía de viajero de Australia. El caso ahora podía ser enviado a la oficina del fiscal de distrito. Pero aunque Pirnock ahora estuviera entre rejas, no se quedaría tranquilo. Pronto, los acusadores experimentarían de primera mano su carácter brutal. En septiembre de 1987, Robert John Pirnock fue detenido y acusado del asesinato de su esposa Claire y de la tentativa de asesinato y secuestro de su hija de 18 años, Kathleen. Él se declaró inocente de todos los cargos. Craig Richman había sido fiscal de distrito adjunto durante 3 años cuando le fue asignado el caso Pirnock. Así que sentí que era el modo más claro de salir de ello. Este era un caso de pruebas circunstanciales en gran medida, porque no teníamos a nadie que nos pudiese decir lo vi golpear a su esposa, ponerla en el auto y enviarla calle abajo. El fiscal tenía a la hija de Pirnock, quien podría testificar sobre lo que había sucedido esa tarde. Pero ella no podía decir quién la había colocado en el auto porque su cabeza estaba cubierta. El fiscal tampoco tenía el arma homicida. El objeto contundente usado para golpear a Claire Pirnock y Kathleen nunca fue encontrado. Para compensar estas debilidades en su caso, el fiscal de distrito adjunto Richman sabía que su equipo tendría que recolectar tantas pruebas como fuera posible para demostrar la culpabilidad de Robert Pirnock. Richman esperó encontrar tales pruebas examinando el mes que Pirnock pasó escondido. Revisó los archivos del caso que estaban llenos de recibos, cuentas telefónicas y estados de cuenta de tarjetas. El rastro de los papeles comenzó horas después de que el delito fuera descubierto. El 23 de julio, a las 9 de la mañana, un día después del accidente fatal, los registros bancarios mostraron que Pirnock había retirado $40,000 en efectivo de una de sus cuentas. Desde allí, Pirnock condujo a un estacionamiento cerca del aeropuerto. Dejó su auto y voló a Las Vegas, registrándose en un hotel bajo un nombre ficticio. A principios de agosto, Robert visitó a un cirujano plástico en Las Vegas. Se sometió a una cirugía facial, un implante de barbilla y cirugía en los ojos. Señor Pirnock, el doctor lo atenderá. Fue de hotel en hotel durante varias semanas hasta que fue detenido en California. Allí estaba su esposa, quien fue asesinada, y su hija, quien casi lo fue. Pero él se marchó a Las Vegas, se registró bajo nombres ficticios, se hizo cirugía plástica, no asistió al funeral y no le importó lo que le pasaba a su hija. Ese era un grupo muy bueno de evidencias. Después de una audiencia que determinó que el demandado era mentalmente competente para ser procesado, Pirnock encontró formas de posponer su proceso durante más de 3 años. ¡Ya terminamos! ¡Saquen a este hombre! Buena suerte. Utilizó 5 abogados de defensa, despidiendo a cada uno de ellos. Hasta luego, gracias. Gracias. Durante varios meses se defendió a sí mismo, confiado que demostraría su inocencia en el juicio y expondría lo que él aseguraba era un complot del gobierno para encarcelarlo y destruir a su familia. Aunque las afirmaciones de Pirnock eran rebuscadas, de hecho tenían bases sólidas. Cuando el fiscal de distrito adjunto, Craig Richman, investigó los antecedentes del hombre, descubrió que en el año 1970, Pirnock había revelado un hecho de corrupción en el Departamento de Recursos Potables de California, una agencia estatal donde trabajaba en ese entonces. Era conocido como un soplón. La investigación y el juicio de Robert Pirnock fueron el tema de un libro escrito por Anthony Flacco.
En el momento en el que ocurrió el asesinato, su explicación fue que estaba a punto de publicar un libro que rastreaba la corrupción hasta la oficina del gobernador, y por esta razón no les era suficiente matarlo, sino que también querían desacreditarlo, de modo que si el libro era publicado, lo que revelaría en él no sería creíble. El fiscal se dio cuenta de que esto sonaría como desvaríos paranoicos para algunos jurados, pero podría sonar verdadero para otros. Y había evidencias de que mientras servía como soplón, la reputación de Pirnock había sido manchada, incluso había recibido amenazas de muerte. Siempre me preocupó su teoría de conspiración. Tengo a 12 personas que debo convencer más allá de una duda razonable de que él cometió el asesinato. A veces la gente y los jurados lamentablemente creen en cosas extrañas. Me preocupaba que alguien allá pudiera creer en esta teoría de conspiración de alguna manera y me impidiera condenarlo. En medio de la preparación del caso, hubo un suceso inesperado. Cuando un presidiario ofreció información sobre Robert Pirnock, los investigadores fueron llamados a la cárcel del condado. Allí se enteraron de que Pirnock, detrás de las rejas, había estado tramando el asesinato de su hija. Según los investigadores, Pirnock también planeó matar a Victoria Doom, la antigua abogada de divorcio de su esposa, quien ahora representaba a Kathleen. Las dos lo acusaban del asesinato de su esposa, le dijo Pirnock al presidiario, y trataban de quitarle su dinero. Victoria Doom había animado a Kathleen a introducir una demanda civil contra su padre por la muerte de su madre y por sus propias heridas. El presidiario accedió a llevar puesto un micrófono oculto. Ya todo está arreglado. El presidiario grabó a Pirnock hablando del complot. 2 cargos por incitación a cometer asesinato fueron añadidos a sus cargos. En 1991, él contrató a su 6º abogado, Donald Green. Determinado a acabar con las demoras, el juez le ordenó a Green representar al demandado a lo largo de todo el proceso. Ahora, después de 3 años, Robert Pirnock por fin se presentaría ante un tribunal. El juicio de Robert John Pirnock comenzó en el verano de 1991. Todos de pie frente al juez Howard Schwab. Habían pasado exactamente 4 años desde que su esposa e hija fueron descubiertas golpeadas brutalmente dentro de su auto, el cual había sido bañado en gasolina y manipulado para que explotara. La fiscalía puede llamar a su testigo. La fiscalía llama al doctor James Wagner. El primer testigo de la fiscalía era el médico del condado, el doctor James Wagner, quien declaró sobre la naturaleza y severidad de las heridas infligidas tanto a Claire Pirnock como a Kathleen. Incapaz de mostrarle el arma al jurado, la fiscalía suministró una proposición en la que se le pedía al forense que demostrara la forma en que cada golpe fue dado, basado en el examen patológico del cuerpo de Claire Pirnock. El jurado observó en silencio cuando el forense representó 4 golpes severos en la cabeza, centrados directamente entre los ojos. A diferencia de una fractura simple, el trauma repetido con el objeto contundente hizo que todo el cráneo se rompiera en pequeños fragmentos, como una cáscara de huevo. Al piso. Sí, con ese grado de certeza, sí, señor. Habla el fiscal de distrito adjunto, Craig Richman. Sus heridas estaban muy aisladas en un área de su frente, lo que nos lleva a creer que ella estaba inconsciente y él golpeaba en el mismo punto repetidas veces, como se golpearía un clavo contra un martillo. El detective Stephen Fisk declaró sobre el complot desde la cárcel por parte del demandado para asesinar a su hija y a su abogada. Richman le colocó al jurado la conversación grabada entre Pirnock y un presidiario quien llevaba puesto un micrófono escondido. Soy muy cauteloso.
En la cinta, Piernock decía que su juicio comenzaría en una semana y que su hija debía ser asesinada durante el fin de semana. El presidiario le dijo a Piernock que se aseguraría de que se hiciera el trabajo por $15,000. Piernock aceptó el precio. De acuerdo. Para el jurado, la conversación era una vista espantosa sobre la mente de un hombre que parecía no vacilar acerca del asesinato de su propia hija. Pero Richman sabía que ahora tenía que conectar al sospechoso con el asesinato de su esposa. Richman introdujo como evidencia cajas de papeles, recibos y notas del acusado que el detective Fisk y sus investigadores habían recolectado. Sí lo es correcto. Robert Piernock era un hombre muy organizado y casi obsesivo, que hacía listas para todo lo que hacía a diario. Ir a la tienda, cortarse el cabello, todas las actividades más mundanas eran anotadas en listas que luego seguía. Cuando él organizó este crimen, guardó todas sus listas. Tan convincente como cualquier testigo, las notas escritas de puño y letra por Piernock mostraron la forma lenta y metódica en que planeó sus delitos. Buscando pistas, Richman había hecho una búsqueda meticulosa en cientos de documentos. Mientras el juicio se acercaba, eso era algo que ya no podía ser aplazado. Debía ver si había algo allí que pudiera ayudarme a probar este caso. Así que vine aquí durante el fin de semana y comencé a buscar en cada una de las cajas, revisando literalmente cada pedazo de papel que encontré entre pilas y pilas de papeles con notas en ellos. Durante horas, Richman examinó las notas que documentaban varias actividades que formaban parte del día de Piernock. Luego, en un pequeño pedazo de papel notó una lista que decía revisar debajo del auto. Y otra, conseguir la declaración. En otra lista, el acusador encontró un dibujo que se parecía a la punta metálica que fue encontrada debajo del auto. Era una lista para el asesinato. Una de las notas decía E y H en asiento trasero y cubiertas, que asumo era colocar a la esposa y a la hija en el asiento trasero y cubrirlas, esposas, capuchas y botellas de licor. Recordar llevar su bolso. No podía hacer parecer que conducía el auto sin su bolso. Por eso había una nota. Llevar el bolso. Había suficiente allí para demostrar que era su lista de cómo iba a cometer el crimen. Según el testimonio de Fisk, algunas notas tenían fecha, indicando que Piernock había estado planeando el crimen durante meses. Puede retirarse. Gracias, su señoría. Después, la fiscalía revelaría los detalles técnicos del plan de Piernock para asesinar a su esposa y a su hija. Michael Camelo, el experto en incendios, fue llamado al estrado. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Puede sentarse. ¿Qué habría pasado si aquella punta hubiese penetrado el tanque de gasolina? Con la gasolina, el tanque y la cuerda en llamas. La gasolina del tanque se habría esparcido en la cuerda, haciendo que éste se encendiera. La idea era hacerlo parecer un accidente causado por ebriedad, dijo, y pudo haber funcionado fácilmente. La cuerda en llamas bajo el auto, los charcos de gasolina dentro del vehículo y la punta metálica habrían trabajado juntos para crear una explosión tan intensa que destruiría toda la evidencia. Estos artículos de evidencia, de hecho, estaban tan empapados de gasolina que años más tarde todavía tenían riesgo de combustión. Tanto la fiscalía como el abogado de la defensa estuvieron de acuerdo en no llevarlos a la sala del tribunal debido al peligro que ellos representaban. Desde su asiento, detrás de la mesa de la defensa, Piernock observaba cómo tomaba asiento en el estrado el testigo más convincente de la fiscalía, su hija, Kathleen. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Puede sentarse.
Voy a hacerla recordar la tarde antes del accidente. ¿Puedes decirme qué sucedió esa tarde? Bueno, Durante 3 días, Kathleen testificó acerca de los horrorosos acontecimientos que ocurrieron el 21 de julio de 1987. ¿En qué tono hizo usted aquel comentario sobre el mal gasto de electricidad por parte de él? estaba siendo sarcástica. Entonces, ¿por qué lo dijo? Porque Ella contó acerca de la pelea que había tenido con su padre cuando llegó a casa ese día y cómo de repente se puso violento. él comenzó a apretarme el cuello. Él gritaba y gritaba y me arrastró hasta la sala. Kathleen todavía recordaba el sabor del tubo plástico en su boca y cómo se ahogaba con el alcohol que él introducía en su garganta. Yo no tenía control sobre lo que estaba pasando. Él introdujo un tubo plástico en mi garganta y me hizo tomar alcohol. A la fuerza. Después de varias horas, ella comenzó a perder el conocimiento. Su último recuerdo fue el de ser colocada en el asiento de un auto. Ya no podía lidiar con eso. Ella creyó oír a su madre respirando a su lado y escuchó otros sonidos, como el de alguien tratando de arreglar la cajuela. El problema de su testimonio era que solo nos podía decir ciertas cosas, porque solo recordaba hasta cierto punto. No sabe quién condujo el auto, quién la llevó del asiento trasero al asiento delantero, y no sabe lo que le pasó una vez que fue trasladada. Ya no estaba consciente de lo que realmente estaba pasando. No más preguntas. Gracias. Defensa a su testigo. El abogado de la defensa, Donald Green, buscaba cualquier contradicción en su testimonio, cualquier pista de falsedad que podría ser usada para argumentar una duda razonable. Realmente no le agradaba mucho su padre, ¿verdad? No, así es. Y actualmente está demandando a su padre por $5 millones. ¿Eso es correcto? Es correcto. La defensa trató de demostrar que Kathleen trataba de hacer dinero con la detención de su padre. ¿Discutía mucho con su padre? Sí. Green sugirió que su cliente, como muchos padres, a menudo discutía con su hija. Después de 8 semanas, con el testimonio de más de 2 docenas de testigos y la evaluación de evidencias introducidas en los registros del tribunal, la fiscalía expuso su caso. Defensa a su primer testigo. La defensa llama a Robert Pirnock, su señoría. En un juicio criminal, no pueden obligar a un acusado a subir al estrado. Pero cuando la defensa anunció su decisión de llamar a Robert Pirnock, el fiscal de distrito adjunto Craig Richman agradeció la oportunidad de interrogarlo. Él pensó que era más inteligente que los demás y que podía usar su inteligencia para librarse de esto, como ya había hecho muchas veces antes, y yo no se lo iba a permitir. Antes de que el fiscal encarara a Robert Pirnock, el acusado, en el interrogatorio de su propio abogado, finalmente tuvo la posibilidad de contar su versión de lo que sucedió esa fatídica noche. Discusiones normales entre padre e hija. Contra el consejo del consultor de la defensa, Robert Pirnock subió al estrado para contar la historia en sus propias palabras. Fue acusado de golpear a su esposa e hija y de colocarlas en un auto manipulado para que explotara. Pero su hija Kathleen sobrevivió para declarar contra él. Contradiciendo el testimonio de Kathleen, él dijo que nunca había discutido con ella esa tarde. Dijo que de hecho fueron la madre y la hija quienes se pelearon esa noche. Entré a la casa, fui a tomar un vaso de agua y vi que no había nadie allí. Él las vio irse en su Cadillac Eldorado. Comprendiendo que el divorcio era inevitable, trató de retirar $50,000 de su banco la mañana siguiente. Pirnock afirmó que su esposa había accedido a tomar el dinero para finiquitar rápidamente el divorcio. De acuerdo a su testimonio, después de haberse enterado del accidente y de las locas acusaciones de su hija, él sintió que su único recurso era abandonar la ciudad y luego determinar cómo probar su inocencia.
Sabía que si lo presionaba, se desmoronaría, y eso era lo que quería lograr. Quería hacerlo enfadar, para que el jurado viera el tipo de persona violenta que era. Gracias. No más preguntas. Fiscalía, su testigo. Gracias, su señoría. La fiscalía le preguntó al acusado acerca de sus empleos anteriores donde trabajaba con dispositivos para explosivos. Los investigadores se habían enterado de que una de las compañías en la que Pirnock había trabajado producía dispositivos similares a la punta en forma de L encontrada debajo del Cadillac de Pirnock cuando las autoridades llegaron a la escena del accidente. Era el vicepresidente y hacíamos pruebas. Y uno de esos dispositivos se llamaba el cortador, ¿no es cierto? Sí, pero también había muchos otros. Y no había ninguno en ese vehículo, así que, por favor, deje de tratar de engañar al jurado. Señor Pirnock, solo conteste la pregunta. Trato de mostrar la verdad El juez reprendió al demandado en varias ocasiones por sus respuestas incoherentes y evasivas. Él siguió empeorando más y más y no contestaba a mis preguntas, ya que seguía manteniendo su historia. A cada pregunta que le hacía, tomaba una tangente para llegar a lo que quería decir. Entonces, ¿la policía quiere inculparlo? Señor, yo denuncié la corrupción en los contratos del Estado, donde se malgastaban millones de dólares de los contribuyentes. Desde entonces, ellos han tratado de hacer todo lo posible para culparme. Señor Pirnock, se lo advierto de nuevo. Conteste la pregunta. Richman trató de conseguir que Pirnock respondiera acerca de todas las notas y listas encontradas en su auto. Señor Pirnock, ¿esa es su letra? Algunas sí, otras no. El escritor Anthony Flacco describió las payasadas de Pirnock en la corte. Él comenzaba muy tranquilo y muy razonable. Comenzaba explicando, no, este punto es falso y este otro punto es verdadero. Pero cuando se le confrontaba, se transformaba inmediatamente. Comenzaba a gritar, a sujetar la silla, como si fuese a salir del banquillo de los testigos, y llegaba así de cerca de atacar a la gente desde el estrado. ¿Claire había estado bebiendo cuando llegó a la casa esa noche? Sí. Pero usted escuchó el testimonio de sus compañeros de trabajo, quienes dijeron que ella no había tomado nada, ¿verdad? Sí, lo escuché. Entonces ellos estaban mintiendo. Prácticamente cada persona que ha testificado para usted en este banquillo ha cambiado su testimonio. Tengo la grabación de una testigo cuyo testimonio es completamente diferente al que dio aquí. Señor Pirnock, un arrebato más de su parte y será retirado de este tribunal, ¿entendido? Señor, tengo algunos asuntos más que dirigir a esta corte. Señoras y señores del jurado, pueden dejar la sala del tribunal hasta nuevo aviso. El jurado tiene que escuchar que el señor Green no trabaja para mí. Tome al acusado y Todo esto lléveselo de está aquí. manipulado. Está en juego millones y millones Cansado de del dólares. testimonio vago, irresponsable y beligerante del acusado, el juez excusó al jurado e hizo que retiraran a Pirnock del juzgado. Ese hombre no trabaja para mí. Esto es corrupción. Con muy pocos recursos, la defensa expuso su caso. El jurado llegó a un veredicto en menos de 6 horas. Culpable de todos los cargos. Antes de pronunciar la sentencia, el juez pidió que el acusado fuera esposado y amordazado. Mientras Pirnock se daba golpes en la cabeza contra la mesa, el juez lo condenó a 22 años, 4 meses, seguido por una cadena perpetua, junto a otra sentencia sin posibilidad de libertad condicional. Se levanta la Es mi sesión. recomendación más firme, añadió el juez, que al señor Pirnock nunca se le permita regresar a la sociedad y recomiendo que ningún futuro gobernador ponga en libertad condicional al señor Pirnock.
El juez continuó abogando para que Pirnock fuese colocado en una prisión de máxima seguridad. Imágenes de archivo. Fue enviado a Pelican Bay, una prisión de máxima seguridad en California.